en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todo lo de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, amado Señor, le damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres Dios que hablas a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque gracias a tu misericordia y a tu amor, cada día, Señor, podemos, Señor amado, tener tu palabra, Señor amado, con libertad en nuestra vida. Podemos congregarnos, podemos, Señor amado, estudiarla, Señor, en conjunto, Padre Santo, como iglesia, bendito Dios. Papá, Señor, seas tú, Dios mío, abriendo la mente, los corazones, Señor, de quienes necesitamos entender tu palabra, Señor. Y no solamente, Señor, ser oidores, Padre Santo, sino también hacedores de ella, bendito Jesús. Padre Santo, todo está en tus manos. Amén y amén. 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 Tesalónica. Tesalónica era una ciudad muy importante ya en Macedonia Central y por Grecia. Hoy en día está situada en Grecia, y en el tiempo donde la palabra del Señor iba, ¿verdad?, siendo predicada por Pablo, por los que estaban con Pablo, tuvieron esa oportunidad ellos también, de lo de Tesalónica, poder escuchar la palabra de Dios. Tuvieron la oportunidad de ser predicados por Pablo, tuvieron la oportunidad de conocer al Dios verdadero, ¿verdad?, como dice la palabra. Y esta ciudad era una ciudad muy importante para la ruta de los negocios, porque estaba bien centrada donde el comercio se extendía y era de fácil acceso. Pero también era una ciudad pagana, una ciudad que necesitaba del Señor. Era una ciudad que, a pesar de que muchas veces, hermanos, a pesar de que esta ciudad en un principio, como nosotros vemos en Hechos, cuando Pablo predica en Atenas, y este evangelio tenía que llegar a todos. Amén. Y esta palabra que Dios le había encomendado a Pablo tenía que llegar a los gentiles, a aquellos que necesitaban del Señor. Y a veces, hermano, usted se ha puesto a preguntar: ¿por qué, Señor, me sacas de la comodidad, quizás de mi ciudad, para ir quizás a trabajar a un lugar más lejano? ¿Se ha preguntado alguna vez usted por qué muchas veces pasan estas cosas, que cuando usted quizás está cerquita de su casa y quiere quedarse ahí, y se cierran las puertas y Dios dice: ya, te voy a llevar a otro lugar? Pero no solamente para que trabajes, sino para que otros conozcan de ti, para que otros conozcan del Señor en ti, para que otros crean en el evangelio por tu palabra. Y eso es lo que vivía Pablo en este tiempo de Macedonia, lo que él le tocó vivir, tener que llegar y predicar, y no como hoy en día, que tenemos la facilidad, hermanos, de poder viajar en un bus, de poder tener un auto propio. Pero hay un lugar, hermano, recuerde siempre, que necesita del Señor, y Dios te va a poner ahí donde Él quiera. Amén. Dice la palabra en el versículo 1: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses
en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos, vemos acá en los saludos de Pablo hacia la iglesia o las personas que estaban en Tesalónica, le dice gracia. Y cuando nosotros hablamos y leemos en la palabra, el significado gracia significa la gracia de Dios, que esa es una gracia inmerecida, amén. Algo que nosotros no lo merecemos porque no es por algo que nosotros hagamos, sino que el favor de Dios es para con nuestra vida. Por eso Pablo le dice gracia, esa gracia que el Señor nos da a nosotros por amor, por misericordia, amén. Y la paz que el Señor nos da en medio de las tribulaciones, en medio de los procesos, en medio de cada situación que podamos vivir. Y nosotros sabemos que Pablo da este saludo de esa manera a la iglesia o a los que estaban en Tesalónica. El versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Yo le quiero preguntar algo a ustedes. ¿Alguna vez ustedes han sentido el respaldo a través de las oraciones sin que alguien le diga, estamos orando por ti? ¿Han podido experimentar las oraciones de alguien o de alguna iglesia o de alguien que ha estado orando por usted, pero usted ha podido sentir la oración en su vida? Yo me acuerdo que cuando estaba en el hospital, había momentos, hermanos, que yo realmente estaba triste. Había momentos que yo me quería venir. Había momentos que tenía mucho miedo. Y entonces cuando yo me sentía triste, me ponía a llorar, sentía las voces de las oraciones. Yo me acuerdo clarito que yo escuchaba y cada vez que yo sentía que estaban orando por mí sin que alguien me lo dijera, venía paz a mi corazón. Yo empezaba a tener esa tranquilidad, esa confianza, me ponía a cantar alabanza, a escuchar alabanza. Porque cuando uno está en un hospital o en una situación, muchas veces uno se siente solo, pero también, no sé si les ha pasado que tienen esa duda de, ¿saldré de esta? Pero ahí están las oraciones. Las oraciones, hermanos, tienen que ser fundamental para nuestra vida. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una misión, como dice la palabra. ¿Cuál es? La de orar los unos por los otros. Debemos orar los unos por los otros. Y Pablo dice acá, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Amén. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Como les repito, nuestra vida como cristianos debe centrarse en la oración. Y no solamente, hermanos, por las oraciones de que nos vaya bien, oraciones de bendiciones. Cada uno de nosotros vivimos procesos que solo el Señor lo conoce. Y puede llegar a conocer a aquel sin que se lo diga a una persona que sea espiritual y que tenga discernimiento, o que el Señor se lo revele de que hay una necesidad por la cual orar. Y Pablo le decía esto a los tesalonicenses, ¿por qué? Porque ellos estaban viviendo diferentes situaciones difíciles. La persecución, momentos de tribulaciones en sus vidas, porque si ustedes recuerdan que desde un principio, cuando alguien aceptaba en ese tiempo al Señor como Señor y Salvador, ¿qué es lo que les pasaba? Eran perseguidos, eran atribulados, eran maltratados, eran encarcelados, querían que dudaran de la fe, no querían que reconocieran que Jesucristo era verdaderamente el Señor y Salvador en ese tiempo de ellos, como hoy lo es de nosotros. Y a nosotros, hermanos, muchas veces, ¿qué es lo que nos está
quizás atribulando? ¿Cuáles son nuestras persecuciones que tenemos cada día, que necesitamos las oraciones de los otros? Quizás muchas veces, como les digo, nosotros pedimos muchas veces oraciones por el cuidado del Señor en nuestra familia, pero también podemos orar y decirle al Señor, a pesar de que se burlen de ellos, que no nieguen su fe, a pesar de que quizás muchas veces somos señalados como cristianos, que no neguemos, que no nos avergoncemos del Evangelio, que realmente podamos crecer en el conocimiento de la verdad. Amén. Es necesario, hermanos, que nosotros podamos orar los unos por los otros, como dice la palabra de Dios, en toda área. Yo le voy a preguntar a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por un misionero? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acordó que tenemos hermanos alrededor del mundo que necesitan nuestras oraciones? En medio de esas tribulaciones que ellos están viviendo, en medio de naciones, países que necesitan que Dios sea obrando para salvación de aquellos hombres y mujeres. Pero ¿cuántas veces estamos orando nosotros por eso? O a veces somos de los que, como los fariseos, que oramos solamente por lo que nosotros queremos. Y la palabra de Dios no nos enseña de esa manera. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos orar los unos por los otros, en todo tiempo. Amén. Cuando nosotros vemos la palabra en Eclesiastés 4:12, cuando nos dice cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente, ¿a qué es lo que siempre le atribuimos nosotros? Al matrimonio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tu amigo, qué pasa cuando tu hermano necesita que tú lo apoyes? ¿Qué pasa cuando alguien que nosotros queremos, que no es de nuestra familia, quizás no sea nuestro esposo, necesita que lo apoyemos en oración, que lo apoyemos en medio de la necesidad? Y uno de los ejemplos más grandes es de orar por los misioneros, por ejemplo, de orar por lo que hacen la obra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un pastor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por un obrero? Para que Dios sea usando su vida, pero también guardando su vida. Nosotros cuando vemos las cartas de Pablo siempre, ya sea de forma personal que le escribía a alguien o que le escribía a una iglesia, él decía, me acuerdo siempre de vosotros. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en alguien que tiene necesidad espiritual sobre todas las cosas? ¿Cuándo es la última vez que tú oraste por tu esposo? Cuando quizás tu esposo no está comprometido con el Señor, pero necesita la oración. Y no por las cosas materiales, sino por la vida espiritual de tu esposo, la vida espiritual de tus hijos, la vida espiritual de tu madre, de tu padre, de tu hermana. ¿Cuándo fue la oración? Y Pablo nos deja un gran ejemplo a nosotros, hermanos. Y le dice acá a los tesalonicenses, damos gracias, siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Primeramente Pablo recalca la obra de la fe. A pesar de que los de Tesalónica estaban siendo atribulados, quizá pasando tribulaciones, hay una fe. En ello había una fe. ¿Cómo está nuestra fe hoy en día? ¿Cómo nosotros como iglesia, cómo estamos resaltando nuestra fe en el Señor? ¿O qué es la fe que nosotros tenemos? Hebreos nos dice, ¿verdad?, que la fe es la convicción de lo que se espera, de lo que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En qué se basa nuestra fe? ¿O en lo que queremos tener? ¿O en realmente decir, Señor, quiero ser una sierva tuya, conforme a tu corazón? Y Pablo le dice, del trabajo de vuestro amor. Un pueblo pasando tribulación, el amor no cesaba en ellos. Amén.
Y decía, sobre todas las cosas, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos pasa a nosotros muchas veces, hermano? Somos como las ondas del mar, ¿verdad? Muchas veces nosotros, hermanos, estamos un día arriba, otro día abajo, un día arriba, otro día abajo. Sin embargo, este pueblo que estaba en Tesalónica estaba constante. Era constante en lo que el Señor les había encomendado, en lo que ellos creyeron, en lo que ellos, amén, les tocó vivir. Pero a pesar de, seguían adelante. Amén. ¿Qué impide que hoy día tú sigas en la obra del Señor como Él nos enseña? ¿Sabe que las evidencias de hoy día de ver una inconstancia en los caminos del Señor es que casi no se levantan obreros? Son muy poquitos. Hoy en día no hay un compromiso genuino. ¿Por qué? Porque no somos constantes. Muchas veces queremos al Dios de botiquín, siempre lo decimos. Queremos a un Dios de botiquín, queremos a un Dios de supermercado, queremos a un Dios sanador, queremos a un Dios cajero bancario. Pero no queremos a un Dios que nos dice, te hice discípulo para que hagas discípulo. Te he llamado, te he escogido para que tú vayas y lleves el evangelio a otro. Hoy en día mucho no se ve eso. Son muy pocos los que verdaderamente tienen un compromiso con la obra del Señor. Pero la palabra de Dios nos enseña que debemos vivir así. Yo sé que el Señor se encarga de todo lo demás. Que el Señor dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero el buscar el reino de Dios y su justicia nos dice a nosotros que debemos hacer la obra del Señor. En la fe, en el amor, trabajando constantemente, siendo constante en la obra del Señor, amén, persistiendo en la obra del Señor. Como dice el versículo 4, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. ¿Cómo era el pueblo? Como les nombré en un principio. ¿Cómo era este pueblo? Un pueblo pagano, un pueblo inclinado a los dioses. Un pueblo que cuando Pablo fue a Atenas dice que tenía, ¿verdad?, altares a dioses, y había un altar que decía al Dios no conocido. Imagínense, un pueblo que si caía una piedra ya creían que era un Dios. Imagínense. Pero ellos hicieron una elección, dice Pablo. ¿De qué? De haber dejado todos esos dioses y servir solamente al Dios verdadero. Muchas veces, hermanos, nosotros podemos tener un altar en nuestra vida al Dios no conocido. Muchas veces podemos estar en este lugar y no conocer al Dios que realmente se adora, se canta, y no conocer al Dios verdadero, hermanos. Por eso la palabra del Señor nos dice acá que este pueblo hizo una elección, ¿verdad?, de servir al Dios verdadero. ¿Por qué? Porque dice, porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No solamente en palabras, sino la experiencia del Espíritu Santo. Todo cristiano que se considere, o toda persona que se considere cristiano, hermano, tiene que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Porque ¿saben lo que puede suceder cuando nosotros no tenemos una experiencia con el Espíritu Santo? Nuestra vida se convierte en algo que se llama simplemente emociones. Y eso es peligroso. Si nosotros no experimentamos, primeramente, si no conocemos al Dios verdadero a través de su palabra, si no aceptamos al Señor como Señor y Salvador de nuestra vida, y si no vivimos de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, nuestra vida se convierte solamente en emocionalismo. ¿Y qué pasa cuando nosotros somos emocionales? Muchas veces hay quienes participan de eventos, solamente de eventos,
y dice, tremenda palabra recibí de Dios. Pero pasan un día, 2 días, tu vida sigue siendo igual. ¿Qué pasa cuando alguien te dice, un profeta viene y te dice, tengo una palabra de Dios para ti, que te va a ir todo bien? Eso es un pecador, practicando, viviendo el pecado. Y tú le crees, pero tu vida sigue siendo lo mismo. Como cristianos no podemos vivir de las emociones, porque eso nos hace personas y cristianos inestables. Y nuestra vida está en peligro, hermanos. Nuestra vida está en peligro cuando somos emocionales, porque al final, como dice la Biblia, vamos a tener comezón de oír y vamos a escuchar cualquier cosa que nos vengan y nos digan, y caminar como nosotros queremos en esta tierra, pero un día cuando estemos delante del Señor nos diga, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque el espiritual sabe discernir lo bueno y lo malo. El emocional no. El emocional siempre se va a dejar llevar por lo que siente. A mí me pasa que yo, por ejemplo, estoy en un lugar y veo o en muchas personas he visto, cuando la persona es emocional, va a escuchar música de acuerdo a cómo se sienta. Si se siente triste, va a poner música triste, que tiene ganas de cortarse las venas con una galleta de agua. Cuando está alegre, pone música, canta, baila y toda la historia. Y vuelve la tristeza y vuelve a escuchar la música. Eso es una persona emocional. Y muchas veces dentro de la iglesia vivimos así, por emociones. Pero Pablo le dice que no solamente había llegado a ellos, ¿verdad?, el evangelio en palabras, sino en el poder, en el Espíritu Santo. Y en plena certidumbre, es decir, tenía la certeza de lo que significaba el evangelio para Pablo. Y que dice que Pablo fueron y predicaron por amor a ellos. Amén. Versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué impide, hermanos, que nosotros seamos imitadores de Pablo? ¿Qué está impidiendo en nuestra vida? La palabra deja de tener sentido. ¿Qué es lo que impide en tu vida que tengamos que ser imitadores, como dice Pablo, de Él y de Jesucristo? Nuestra manera de vivir, hermanos. Nuestra elección. Porque quizás, como le decía en un principio, nosotros estamos escuchando del Dios verdadero, pero no estamos viviendo al Dios verdadero. No estamos buscando al Dios verdadero. Quizás todavía tenemos ídolos en nuestros corazones. Quizás, y yo lo digo por experiencia, una vez cuando recién estaba en los caminos del Señor, le estoy hablando recién, nuevita, sin conocer nada casi del Señor, yo le dije al Señor en oración, Señor, sácame esto, pero menos esto. En mi ignorancia. Pero hoy en día yo, al tiempo que llevo caminando del Señor, yo no le puedo decir eso. Señor, yo te puedo servir con esto, pero no me toques esto. Señor, yo te doy parte de esto, pero no me toques esto. Señor, yo te quiero dar esto, pero no esto. A veces estamos hablando o escuchando al Dios verdadero o del Dios verdadero, pero no estamos viviendo al Dios verdadero. Y tenemos que tener cuidado, porque un día el Señor va a venir por nuestras vidas. Amén. Dice la palabra que, versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice la palabra que estos hombres a quienes Pablo le predicó han llegado a ser ejemplo no solo en una ciudad, sino en todos lugares donde ellos iban. Mi hermano, nosotros debemos ser iguales aquí y donde vayamos.
Si somos realmente cristianos, debemos ser iguales, que otros conozcan a Cristo. Yo el otro día hablaba con unas hermanas y yo les decía, donde yo estoy haciendo mi práctica, yo no les digo que soy pastora, pero ellos sí saben que soy cristiana. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos conozcan a Cristo. No un título o no o un servicio que yo tenga en el Señor, sino que a través de mi vida ellos conozcan a Cristo. Y saben, hermano, ellos hablan muchos y me preguntan mucho a mí. Me preguntan mucho. Me preguntan y yo les cuento mi experiencia. No todos van a creer, pero usted tiene que predicar la verdad. Y no solo con palabras, sino con ejemplo. Porque dice la palabra que ellos, lo de Tesalónica, han llegado a ser ejemplo, no solo dice en Macedonia, sino en Acaya y por todos los lugares donde ellos habían ido. Amén. Por todo lugar la fe de ellos ha sido divulgada, la fe en Dios. A pesar de que estaba prohibido en ese tiempo el predicar el evangelio. Vuelvo a preguntar, como siempre lo pregunto cada vez que me toca predicar, ¿cuál es tu motivación en el evangelio? ¿Cuál es nuestra motivación, hermanos, de estar hoy en día acá? ¿Es solamente porque tenemos que cumplir una rutina? ¿O porque realmente, hermanos, amamos a Dios y queremos venir y adorar? Porque queremos venir y reconocer que necesitamos el Dios verdadero. Porque queremos venir y entendemos y aceptamos que nosotros somos hijos de Dios, a pesar de que no somos perfectos, a pesar de que nos equivocamos, pero que le pedimos a Dios que nos cambie, que nos transforme, que su Espíritu Santo haga una obra en nosotros. Algo muy importante que decía Jan, ¿qué sería de nuestra vida sin el Señor? Pero muchas veces nuestra vida vive muchas veces sin Cristo. Debemos ser un ejemplo en todo lugar, queridos hermanos, amén. Porque Pablo decía que se había extendido, ¿verdad?, por todo lugar la fe de ellos en el Señor. Dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pregunta: ¿crees realmente en el Dios vivo y verdadero? ¿Crees realmente o realmente, no sé, siempre decimos cuando hablamos de que hay una convicción y una conversión? Hay una tradición y hay muchas veces quienes verdaderamente experimentan un encuentro con Dios. ¿En cuáles nos encontramos nosotros? ¿Verdaderamente servimos a Dios porque creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero? ¿O muchas veces venimos porque nos traen, porque ya hay una costumbre en nosotros, porque cuando estamos acá nos sentimos bien, porque, no sé, nos gusta? Pero creer en un Dios vivo y verdadero va más allá de esto. Debemos experimentar, debemos vivir. Yo siempre digo, yo no soy perfecta. Nadie es perfecto hasta que el día que el Señor diga. Pero debemos seguir caminando por ese camino que Dios nos ha trazado. Yo siempre hablo con el pastor y siempre decimos, tenemos una gracia muy grande del Señor, que es aceptar su palabra, que es aceptar su voluntad, que es creer lo que Él dice, que es entender lo que Él nos dice. Y no todos, a pesar de que pueden llevar años en el Evangelio, no todos tienen esta certeza, no todos tienen esa confianza, o no todos creen en el Dios vivo. A veces decimos, Dios nos perdona todo porque podemos hacer lo que queremos y porque Dios nos perdona todo. Eso no es así. No es así, porque si tu vida en un momento es quitada y estás en pecado, créeme que no vas a entrar al reino de los cielos. Por eso debemos andar caminando como dice, por un hilo. El Evangelio es como caminar por un hilo.
debemos pisar bien. El vivir la experiencia o vivir la vida espiritual con Dios, debemos tener cuidado. Que no nos lleven a las emociones, pero también debemos creer que el Dios que servimos es un Dios vivo y un Dios verdadero. Amén. Y la palabra del Señor dice que estos hombres, estos hermanos se habían convertido de los ídolos para servir al Dios vivo, al Dios vivo y verdadero. Y dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. ¿Cómo nos estamos preparando? ¿Cómo nos estamos preparando para la venida del Señor? ¿Saben ustedes, hermanos? Hay personas o hay cristianos, mejor dicho, que dicen, todavía hay tiempo. Puedo vivir a mi manera, porque todavía hay tiempo. Un día el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, como dice su palabra. ¿Cómo estamos esperando esa venida del Señor? ¿Creyendo que vamos caminando bien? ¿Confiados en que lo que estamos haciendo está bien? ¿O estar alerta a las señales que se están dando? Y no solo, hermanos, en el mundo, sino que dentro de la iglesia también. Porque se están levantando muchos falsos cristos. Se está levantando mucho evangelio que no es de acuerdo a la palabra del Señor. Puede tener parte de la palabra de Dios, pero no todo lo que dice es como Dios lo dice. Porque, hermanos, yo entiendo perfectamente que nosotros somos pecadores, podemos fallar y equivocarnos, pero no podemos deleitarnos en lo que hacemos. Amén. Un día el Señor va a venir. Yo no te puedo decir, como muchos dicen, el Señor va a venir mañana o pasado. Una cosa yo sé, que el Señor dijo que Él va a venir como ladrón en la noche. Dice la palabra que debemos velar, que debemos estar preparados. Y este pueblo creyó que un día el Señor iba a venir por ellos. No importa cuánto sea el tiempo que se tarde la venida del Señor, preparémonos nosotros para poder estar un día con Él. Amén. Así que vamos a orar. Yo le dije que era cortita, así que para que no sigan durmiendo, vamos a terminar hasta acá. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe. Vamos a pedirle que, hermanos, que su palabra haga eco en nuestro corazón. Que no solamente podamos escuchar a hombres y a mujeres, sino que también podamos leerla. Es muy fácil escuchar prédicas. Es muy fácil que otros hablen o que otros nos den alimento, ¿verdad? Pero tenemos una parte que hacer nosotros. Debemos nosotros estar preparados. Yo quiero pedirle al pastor que él sea orando. Amén. Amén. Señor, bendito Dios, Dios de amor, Dios de misericordia, te damos gracias, Señor. Amado Dios, por tu palabra, Señor, porque tú, Dios mío, por medio de ella nos enseñas, nos muestras tu camino, tu voluntad, Señor, lo que tú quieres hacer con nosotros como discípulos, como cristianos, Señor, y nos das el ejemplo, Dios mío, del apóstol Pablo, de Silvano, de aquellos que trabajaban con Pablo, Señor, en la obra de extender el evangelio, Señor. Amado Dios, te pedimos, Señor, coloca esa misma pasión, esa misma determinación en nuestra vida, ese mismo fuego, ese mismo anhelo por servirte, por hacer tu obra, Señor. Amado Dios, que en nosotros, Dios mío, pueda haber esa llenura del Espíritu Santo para poder predicar la palabra en el poder del Espíritu, amado Dios, y que como los apóstoles, Dios mío, Señor, amado Dios, también oraban, Dios mío, por los enfermos y ocurrían sanidades, como ellos también predicaban, Dios mío, Señor, y las almas se salvaban. Te pedimos, Padre, que tú llenes nuestra vida para poder, Dios mío, Señor, evangelizar, predicar y hacer tu obra de la misma manera, Señor. Padre, que el evangelio crezca, que las almas se salven, que las iglesias se multipliquen, Señor. Amado Dios, oramos, Dios, por
por los misioneros, por las nuevas obras, por los pastores, los obreros, por cada uno de los que está trabajando. Y te pedimos, Señor, levanta más hombres y más mujeres conforme tu corazón, llenos de tu espíritu, que hagan tu tarea, que hagan la obra, Señor, que tú les dejaste a la iglesia acá en la tierra. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos todo y te agradecemos. Amén y amén.